Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a la Jornada de la Responsabilidad Social de Aragón, que por segundo año consecutivo organiza el Instituto Aragonés de Fomento dentro del Plan de Responsabilidad Social de la Comunidad. Un plan que está puesto en marcha por el Gobierno de Aragón en colaboración con COE, CEPIME, UGT y Comisiones Obreras, y que tiene como objeto promover prácticas socialmente responsables entre nuestro entramado empresarial público y privado. La jornada de hoy supone el culmen a un año que ha visto cómo más firmas aragonesas se han sumado a lo que supone ir más allá de las exigencias legales, aplicando en su gestión transparencia y compromiso. Hoy, de hecho, se ha reconocido aquí, con la entrega del sello correspondiente, la labor de las 377 empresas que pueden acreditar ser socialmente responsables. Además, hoy se premiará en concreto 4 nuevas prácticas en las categorías de autónomos, pymes, grandes empresas y entidades no lucrativas, galardones a los que optan 32 de esas 377 firmas. Y todo con el apoyo del mencionado Plan de Responsabilidad de Aragón, cuyo contenido les invito repasen conmigo en este vídeo. Una empresa socialmente responsable es aquella que va más allá de las exigencias legales, que aplica la transparencia en su gestión y que integra de forma voluntaria iniciativas y prácticas responsables con un claro compromiso ético, social y medioambiental. Hasta ahí la definición. Pero para cumplir ese objetivo, todos jugamos un papel fundamental. Por ello, el Gobierno de Aragón, consciente de la necesidad de sensibilizar a la sociedad y a las compañías en esta materia, ha puesto en marcha conjuntamente con los agentes sociales distintas actividades de impulso y fomento de la responsabilidad social empresarial en nuestra comunidad. Un plan que busca que autónomos y autónomas, pymes, grandes empresas y entidades de carácter no lucrativo implanten una gestión sostenible. Esta actuación pretende reforzar ese compromiso en distintos niveles y con distintas fases, desde la formación y difusión al diagnóstico de la gestión de la organización, la posterior validación y concesión del sello socialmente responsable y el reconocimiento a las buenas prácticas con unos premios anuales que sirvan de ejemplo para el tejido empresarial aragonés. Se trata de aportar valor añadido a los distintos grupos de interés: trabajadores, clientes, proveedores, accionistas o a la sociedad en general, redundando en una mayor rentabilidad, productividad y competitividad de la empresa en un mercado cada vez más globalizado. ¿Cómo conseguirlo? Respetando a las personas empleadas con dignidad, colaboración, equidad y comunicación. Siendo excelentes en la gestión y orientación al cliente. Manteniendo una relación ética y responsable con los proveedores, respetando el medio ambiente, siendo una organización ejemplar y transparente hacia la sociedad, e incorporando con honestidad, diálogo y sostenibilidad criterios de buen gobierno, códigos de conducta y actuación en todos los niveles. Lo que hagamos los próximos años va a ser clave para nuestro futuro. Y juntos y comprometidos podemos aportar nuestro granito de arena para avanzar en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Con personas que desarrollen su potencial con dignidad e igualdad. Con una gestión sostenible de los recursos naturales. Con un proceso económico, social y tecnológico compatible con la protección de la naturaleza. Con unas sociedades más pacíficas, justas e inclusivas. Y con alianzas en las que colaboren todas las partes interesadas. Este es un compromiso desde Aragón para hacer entre todos un mundo mejor.
Y ahora, para abrir esta jornada, tiene la palabra la consejera de Economía, Industria y Turismo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón. Consejera. Presidente del Gobierno de Aragón, Justicia de Aragón, representantes, presidentes, secretarios generales de los agentes sociales, gerente del Instituto Aragonés de Fomento, resto de autoridades, amigos y amigas, muy buenos días y bienvenidos. Bienvenidos, y en este caso lo decimos por tercera vez, a esta misma sala, este mismo escenario, la Sala de la Corona de Aragón, que alberga, por tercera vez, insisto, la cita anual con la responsabilidad social de Aragón. Fue en noviembre del año 2015 cuando constituimos el plan. Lo constituimos entre el Gobierno de Aragón, UGT, Comisiones Obreras, COE y CEPIME. Y en diciembre del año pasado, en diciembre de 2016, ya entregamos los primeros premios a la responsabilidad social de Aragón y los 213 primeros sellos a la responsabilidad social. Hoy, un año después, llegamos ya al número de 377 organizaciones socialmente responsables en Aragón, implicadas y que participan en el programa de responsabilidad social de Aragón. Para empezar, quisiera hacer una retrospectiva y un breve balance, ser conscientes de dónde venimos, dónde estamos en este momento y hacia dónde queremos caminar conjuntamente dentro del programa de responsabilidad social aragonesa. Y para ello debemos remitirnos a septiembre de 2015. En esa fecha, la Asamblea General de Naciones Unidas suscribió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que consistía en un plan de acción a favor de las personas, a favor del planeta y a favor de la prosperidad. La Agenda plantea 17 objetivos, plantea 169 metas que abarcan las esferas económica, social y medioambiental. Y desde luego que persiguen al mismo tiempo otra serie de objetivos, la erradicación de la pobreza y también el desarrollo sostenible como un objetivo común de cara a esa fecha, al 2030. En ese mismo mes, en septiembre de 2015, firmamos la declaración institucional entre el Gobierno de Aragón y los agentes sociales, con un objetivo fundamental: hacer de Aragón, de nuestra tierra, una comunidad en la cual la cohesión social, junto con la erradicación de la pobreza y la creación de riqueza bien repartida y generadora de empleo de calidad, fuesen las líneas rectoras de la acción del Gobierno y de las acciones a desarrollar conjuntamente con los agentes sociales. A continuación, y tras esta declaración institucional sobre el diálogo social, surgió un primer compromiso institucional que se vio materializado 2 meses después en esta misma Sala de la Corona y en el cual la firma de la constitución del Plan de Responsabilidad Social de Aragón fue el objetivo común. El objetivo común para autónomos, autónomas, pymes, grandes empresas, entidades sin ánimo de lucro y también empresas públicas, de cara a implantar políticas activas de responsabilidad social en los 3 aspectos: en el social, en el ético y en el medioambiental. Y todas estas acciones tomaban como punto de partida 6 principios. El primero de ellos, el respeto a las personas empleadas. Respeto como primer compromiso por parte de las empresas y organizaciones, clave para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, para el impulso del empleo de personas discapacitadas y para buscar la máxima igualdad entre hombres y mujeres, eliminando de este modo cualquier discriminación, sobre todo en el propio desarrollo profesional y en la promoción, en el caso de la igualdad, de mujeres a puestos de máxima responsabilidad, asignatura todavía pendiente, desgraciadamente, en muchas organizaciones. El segundo de los principios, la excelencia y orientación al cliente. Hay que tener en cuenta desde el inicio de este plan, con sus objetivos, que aspectos como la mejora continua, como la calidad y la claridad de la información al consumidor y como la búsqueda de la máxima satisfacción
hace que a las organizaciones el trato con el cliente pase a considerarse básico. Básico en una empresa, desde luego en una organización en la que la excelencia sea su meta. El tercero de los principios, la relación con los proveedores. Debemos ser conscientes de que es muy importante tener en cuenta que los proveedores forman parte de la cadena de valor de la producción, de modo que debemos asumimos ya en 2015 un compromiso, el de realizar una selección de todos nuestros proveedores y, sobre todo, buscar que no pongan en peligro la reputación de la propia organización o empresa. El cuarto de los principios, el respeto al medio ambiente, consiste, obviamente, en buscar la máxima reducción del impacto de la propia empresa o organización en nuestro entorno. Desde luego, supone el primer compromiso medioambiental de toda empresa y organización socialmente responsable. El quinto de los principios, la transparencia en la gestión. Es una de las claves del plan, ya que toda la responsabilidad social, en este caso, a día de hoy, de las 377 organizaciones y empresas inscritas, implicadas en el mismo, va a ser pública. Toda la gestión referente a la responsabilidad social estará accesible para cualquier persona, de modo que se conozcan todos sus aspectos sociales, éticos y medioambientales. De este modo alcanzamos la máxima información. Y el sexto de los principios, la sostenibilidad. Este es el último de los objetivos, por el cual se busca el mantener un diálogo constante con todos los grupos de interés implicados y, desde luego, con un compromiso con el entorno de la propia empresa o organización, entorno que sirve no solamente para buscar esa sostenibilidad, sino que empuja al mismo tiempo la garantía de futuro de la propia empresa. Y para todo ello es fundamental también, en responsabilidad social, la formación. Todo este plan empieza por la formación, precisamente, y a lo largo de estos años, desde septiembre del 2015, desde noviembre del 2015, donde ya arrancó activamente el plan, son 648 las personas que en Aragón han sido formadas en responsabilidad social corporativa. Desde luego, esta formación es importante para arrancar, para concienciar, para sensibilizar. Ha sido llevada a cabo por expertos. Ha sido una formación, desde luego, segmentada para ganar en eficiencia, segmentada en cuanto a la tipología de las distintas empresas y organizaciones. Por ejemplo, se ha buscado formar, por un lado, a pymes y, por otro lado, a grandes empresas, teniendo en cuenta que cuanto mayor es el tamaño de la empresa, de la organización, también es mayor el número de exigencias de cara a la responsabilidad social corporativa. Importante igualmente dentro de este plan y dentro del ámbito de la responsabilidad social corporativa es la difusión. Con ella pretendemos concienciar a todos los agentes que intervienen en nuestras organizaciones. Y hablando de tareas de difusión, hemos realizado en estos 2 años unas cuantas actuaciones de difusión de la responsabilidad social corporativa, de modo que todo tipo de empresas a lo largo y ancho de nuestra comunidad, en primer lugar, conozcan las ventajas de la responsabilidad social empresarial, pero también conozcan todos los compromisos que se asumen desde la puesta en marcha del plan, desde la implicación inicial a través de la propia gestión de la responsabilidad social. Y, desde luego, importante también a lo largo de todas estas tareas de difusión el que las organizaciones y empresas vayan tomando contacto muchas veces, por primera vez, con esta triple visión: la ética, la social y la medioambiental. Y si importante es la formación e importante es la tarea de difusión, desde luego, tanto para el Gobierno de Aragón como para los agentes sociales, no es menos importante el reconocimiento. Reconocimiento a todos quienes desde el inicio se implicaron y a quienes se van sumando en este plan. Importante tanto por el efecto motivador como el de la propia difusión y efecto contagio para que sigan sumándose empresas y organizaciones. Y dentro de este reconocimiento, para las organizaciones y empresas aragonesas por su gestión en responsabilidad social corporativa,
tuvimos, desde luego, el año pasado la oportunidad de galardonar a las primeras, a las pioneras de este plan. Y estos galardones vienen también categorizados en función de la tipología de la organización o empresa. De este modo, los galardones son para autónomos y autónomas, para grandes empresas, para pymes y para entidades sin ánimo de lucro. Y hoy ampliamos la lista que el pasado año ya ascendía en su primer año de vida del plan a 213 organizaciones y hablamos del 20 de diciembre del 2016 que recibieron el premio, el sello, mejor dicho, de la responsabilidad social en Aragón por primera vez, hasta la cifra de 377. Hoy, 377 organizaciones han completado todo el proceso que supone desde el momento de la inscripción, en primer lugar, formación en todos los aspectos clave, en segundo lugar, ese chequeo inicial, ese diagnóstico sobre la gestión de la empresa, para pasar en un tercer lugar a la asunción del compromiso de la aplicación de prácticas responsables socialmente en el momento de inscribirse en el programa y, sobre todo, de cara al futuro. Pasamos al cuarto de los pasos dentro de este proceso, la validación por primera vez vía expertos en responsabilidad social corporativa. En quinto lugar, tras haber pasado todos los previos, pasa a ser aprobada esta inscripción por la mesa compuesta por el Gobierno de Aragón y los agentes sociales. Y a partir de allí, las empresas de gran tamaño saben, son conocedoras desde el primer momento que tienen que hacerlo continuamente, siempre, y desde el segundo año de este plan tienen que llevarlo a cabo también las medianas. Hablamos de la memoria de la responsabilidad social o de sostenibilidad para de este modo poder acceder a lo que supone el culmen de todo este proceso, la obtención del sello de la responsabilidad social aragonesa. Un sello, amigos y amigas, que reconoce la buena gestión en materia de responsabilidad social de nuestras organizaciones y empresas, pero tengamos presente que cada año debe ser renovado. Por tanto, la validez del sello RSA, el sello de la responsabilidad social aragonesa, es de 365 días. Esto va acorde con el propio concepto de responsabilidad social. Siempre hemos dicho, y así lo hemos defendido, que no es una meta, no es un fin en sí mismo, sino que consiste en un proceso continuo. Desde el pasado año hasta la actualidad son 377 organizaciones las ya inscritas y esto supone un incremento del 77% en el número de empresas y organizaciones. Destacan las pequeñas y medianas empresas, en concreto las pequeñas, las que no superan los 50 empleados. Podemos ver que son el colectivo mayor, pero desde luego es reseñable que a lo largo de este año 2017, si nos referimos y nos fijamos en el incremento de las entidades sin ánimo de lucro, de las ONGs, podemos valorar el gran esfuerzo que han hecho, puesto que han tenido un crecimiento, el mayor de todas las tipologías, del 175%. En este gráfico podemos ver claramente el reparto por tipologías de las organizaciones socialmente responsables en Aragón a fecha de hoy. Y quiero destacar que de todo el total de organizaciones y empresas implicadas en la responsabilidad social aragonesa, las entidades sin ánimo de lucro, las pymes y los autónomos y autónomas suponen ya 2/3 del total de las organizaciones socialmente responsables en nuestra comunidad. Por lo tanto, suponen todo un ejemplo de empresas comprometidas con su entorno. A destacar también que cuando hablamos de todas estas organizaciones y empresas, debemos ser conscientes de que el conjunto de las 377 que hoy reciben el sello RSA tienen un impacto directo sobre 75.000 empleos. Es decir, que las actuaciones de todo el Plan de Responsabilidad Social aragonesa impactan directamente ya en 75.000 hombres y mujeres de Aragón.
Y sin duda alguna este dato en principio de partida ya es para sentirnos orgullosos quienes arrancamos con este plan, tanto los agentes sociales y todos sus representantes como los del Gobierno de Aragón, que emprendieron este camino y llevan el seguimiento de todo el plan. Y todo esto, que es el presente, no hace sino motivarnos para trabajar de cara al futuro, hacia dónde vamos. Queremos, y así nos hemos fijado, tener nuevas y ambiciosas metas. Y a modo de avance, sí que en cuanto al número, pretendemos llegar en este próximo año 2018 a la cifra de 500 organizaciones inscritas en el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, pero visto el crecimiento y visto la implicación de nuestras organizaciones y empresas, ambicionamos el número de 1000, una cifra que entendemos se puede llegar a ella en el año 2020. Y para todo ello lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, seguir impulsando la responsabilidad social y, desde luego, que quede claro que vamos a ir a por ello. Estamos decididos porque entendemos que supone un vector muy importante de mejora de la sociedad. Entre las novedades y los avances para 2018, quisiera destacar el de la cooperación. La llamada ventana de la cooperación ya está puesta en marcha. Lo que necesita en el 2018 realmente es el desarrollo, el uso y la concienciación. Lo que pretendemos con la ventana de la cooperación es optimizar recursos. Desde luego creemos que es una buena forma de obtención de sinergias y que además somos plenamente conscientes de que si colaboramos, si las organizaciones y empresas de nuestra comunidad colaboran con nuestras ONGs, con las entidades sin ánimo de lucro, lo que hacen también es reconocer su insustituible y gran labor social en Aragón. Lo que pretendemos es dar otros pasos adicionales hacia adelante y a través de esta ventana de la cooperación, y a partir de hoy animo a todo tipo de empresas a que la utilicen, esta recientemente creada ventana para que de este modo todos y todas podamos colaborar y que de este modo, igualmente, el voluntariado corporativo forme parte ya intrínsecamente del ADN tanto de autónomos y autónomas como de pymes, como de grandes empresas en Aragón. De igual modo, y como avance para el 2018, queremos impulsar algo que ya iniciamos hace un año. En esta misma imagen, donde vemos al presidente del Gobierno de Aragón y al rector de la Universidad de Zaragoza, quisimos materializar y poner de manifiesto, desde luego, el apoyo de la propia universidad, de nuestra universidad, en pro de la responsabilidad social empresarial. A lo largo de este año de 2017 hemos impulsado y se ha llevado a cabo un estudio ya referente en nuestro país, en España, como es el título de experto universitario. Y es un título que además ha permitido que 30 empresas y entidades se hayan beneficiado al poder disponer de un apoyo en la implantación de sus propias políticas de responsabilidad social empresarial. De cara al 2018, cuanto tenemos decidido es ampliar esta colaboración con la Universidad de Zaragoza, impulsar no solamente la titulación, sino una serie de actividades abiertas a la sociedad, desde luego enmarcadas bajo una cátedra, y de este modo permitir que la colaboración vaya creciendo, vaya a más, realizando asimismo anualmente por parte de la Facultad de Economía y Empresa un informe de situación que no hace sino irnos indicando todas esas situaciones a mejorar. Informe de situación que de cara al 2018 ya se ha realizado y que del mismo, aunque se dará a conocer con mucho mayor detalle, sí que a modo de pequeños matices y pequeños, desde luego, titulares, nos gustaría dar un breve avance. Avance que no hace sino remarcar los puntos fuertes y los puntos débiles o mejorables que tenemos en el conjunto de nuestras entidades y organizaciones en la comunidad aragonesa. Como punto débil, desde luego, está la relación con los proveedores.
desde la homologación hasta la forma de relacionarse desde las propias organizaciones y empresas con ellos. Es algo en lo que debemos profundizar a lo largo del próximo año en el trabajo dentro del plan. Y, por contra, entre los aspectos mejor llevados, los puntos fuertes, representan el conjunto de toda la identificación de los agentes implicados o stakeholders, la información de todos los productos y servicios de nuestras empresas y organizaciones a los clientes y también, muy importante, el impacto de nuestro negocio de cara a nuestro entorno. Amigos y amigas, hoy en este acto va a llevarse a cabo una firma que supone un importante compromiso, destacando el origen de ambos, además, tanto del compromiso como del propio contenido desde el inicio del plan, desde el año 2015. Hoy el presidente del Gobierno de Aragón y el vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas van aquí a firmar el protocolo de colaboración para impulsar de este modo la difusión, la formación y también la implantación en organizaciones aragonesas de los 10 principios y los objetivos de desarrollo sostenible, los denominados ODS, en nuestra comunidad, en Aragón. Objetivos, desde luego, que pretendemos, a través de esta firma y este compromiso, poner en marcha con sus metas y también porque creemos que todos y todas debemos y tenemos la obligación de hacer de nuestra parte y presentar esa representación alícuota, todos y todas, para que al final esa meta se vea cumplida. Y finalmente, de cara al próximo año 2018, anuncio como novedad que vamos a dar un paso más allá en la responsabilidad social aragonesa. Vamos a crear un nuevo sello, el sello RSA Plus. Este sello requiere unos requisitos adicionales, de modo que se obtendrá impulsando la conciliación personal, laboral y familiar por parte de la organización. En segundo lugar, propiciando que la igualdad sea una máxima real en toda relación laboral, pero muy especialmente en el desarrollo de las carreras profesionales. En tercer lugar, impulsando el voluntariado corporativo entre las empresas y nuestras entidades sin ánimo de lucro. Con la herramienta de la ventana de cooperación se podrá alcanzar fácilmente, desde luego, este requisito. Y en cuarto y último lugar, promoviendo como un factor de arraigo de nuestro territorio y, desde luego, entre todas nuestras personas que son el alma de nuestras organizaciones y nuestras empresas, la relación entre la cultura y nuestras organizaciones. Porque, tal y como acabamos de ver en el vídeo presentación de la responsabilidad social aragonesa, amigas y amigos, en Aragón queremos y vamos a ir juntos. Vamos a seguir conjuntamente trabajando para así, tal como decía la frase del final, conseguir llegar muy lejos. Gracias a todos por vuestra presencia. Animo a todas las organizaciones a seguir implicadas y trabajando en este trabajo continuo. Insistimos, no es un fin en sí mismo. Una vez que entras en el proceso, debes pensar ya en llevarlo a cabo de cara al futuro. Y, desde luego, felicidades a todos los galardonados en esta segunda edición de los premios. Sin duda alguna, van a suponer un nuevo referente para que el resto de organizaciones en nuestra tierra sigan sumándose a este objetivo que ofrecerá, sin duda alguna, resultados beneficiosos para todo el territorio. Gracias. Gracias, consejera. Ya lo saben, tienen un nuevo reto en el horizonte, ese sello RSA Plus que acaba de anunciar la consejera. A continuación, vamos a ser testigos en primera persona de la primera actuación fruto del acuerdo que, como ha anunciado la señora consejera, se va a firmar aquí en unos minutos y que guarda relación con el Pacto Mundial de Naciones Unidas, una iniciativa que la ONU promueve entre los países miembros para impulsar el cumplimiento de esos 10 principios, también mencionados por la consejera,
y universalmente aceptados. Son tendentes a promover esa responsabilidad social en los ámbitos de los derechos humanos y la empresa, las normas laborales, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Para explicarnos en primera persona cómo y en virtud de qué se aplican los objetivos de desarrollo sostenible en las empresas, en este marco en el que nos estamos moviendo, contamos con la presencia de una periodista, una colega, por lo tanto, Vanessa Rodríguez, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales del Pacto de Naciones Unidas, y el título de la conferencia de honor de esta jornada es Empresas, Objetivos de Desarrollo Sostenible y Oportunidades. Vanessa. Bueno, hola a todos. Muchas gracias. Gracias al Gobierno de Aragón por habernos invitado. Muchas gracias al Instituto Aragonés de Fomento y muchas gracias a todos vosotros por estar aquí. Yo quiero empezar hablando de unas siglas, ¿vale? Unas siglas muy famosas, a veces un poco polémicas, que desatan ahí discusiones en los telediarios. Y seguro que decís los ODS, pues ojalá los ODS estuvieran en los telediarios, ¿no? No, todavía no. Voy a empezar hablando de la RAE, de la Real Academia Española, la que hace las definiciones de nuestros vocablos, ¿no? Yo he venido a decir básicamente una cosa, como decía la presentación, ¿no? Y es que los ODS suponen una oportunidad de negocio para las empresas. Entonces, preparándome esta intervención, pensando un poco en la mañana de hoy, pues he decidido consultar qué significaba eso exactamente de oportunidad, ¿no? La oportunidad, según la RAE, tiene dos acepciones distintas. Una es esas secciones de los comercios donde los precios están un poco más bajos, esta no va a ser. Y la otra acepción es lo que tiene que ver con un momento o circunstancia oportuna o conveniente para algo. Pues decir que algo de oportunidad es oportuno tampoco dice gran cosa, entonces me quedo con la parte de conveniente, ¿no? Y en conveniente justo lo que significa es algo útil, provechoso, conforme, bueno, proporcionado y, por último, decente. Yo creo que cuando estamos hablando de una oportunidad, decir que es sinónimo de algo simplemente proporcionado es un poco escaso, ¿no? Un poco pobre, quizás, ¿no? Y mucho menos yo no he venido a hablar de nada decente. Yo lo que quiero decir es que para nosotros la oportunidad que nos brindan los ODS es algo más que una definición tibia, ¿no? Sería más como unas castañas calentitas en estos días de invierno, más como una piscina en estos días de verano, aquí en Zaragoza también, es un poco más como esos nervios de un encuentro con un amigo que hace mucho al que no vemos y vamos a él con esos brazos abiertos, ¿no? Eso es un poco como nosotros entendemos esta oportunidad, que además tiene un plazo de inicio y tiene un plazo de final. Cuando nosotros nos planteamos venir aquí, muchísimas gracias a Jesús Arnau por invitarnos, muchas gracias al Gobierno de Aragón por la oportunidad que nos dan de firmar este acuerdo de colaboración con vosotros. Yo creo que nosotros hoy también el Pacto Mundial tiene una oportunidad. Tiene la oportunidad de llegar aquí y encontrarse con este aforo tan nutrido, con todas estas empresas que os apuntáis o que ya estáis apuntadas y que nos dais entre todos la oportunidad de explicaros cómo el Pacto Mundial entiende el desarrollo sostenible y entiende la gestión responsable un poco con vistas en el futuro, ¿no? Yo represento al Pacto Mundial, como bien nos han presentado. Nosotros somos una iniciativa de Naciones Unidas que trabaja la sostenibilidad, la responsabilidad social en la empresa. Es la mayor iniciativa del mundo porque contamos con 13.000 organizaciones en todo el mundo que han firmado este Pacto Mundial. Son organizaciones, casi todas, son empresas, pero no todas. También hay sindicatos, hay instituciones educativas, hay organizaciones del tercer sector, etcétera. Y bueno, estamos presentes en más de 100 países en todo el mundo. Nosotros trabajamos con dos objetivos diferentes, ¿no? Y el tema de nuestros objetivos, si me permitís, tiene que ver con dos aspectos, dos pilares, ¿no? Los 10 principios que se han mencionado aquí. Los 10 principios son unas declaraciones universales aplicadas al desempeño empresarial que tienen que ver con 4 temáticas fundamentales. Una que son los derechos humanos, como iniciativa de Naciones Unidas, que hay un esqueleto muy sólido en todo el trabajo con los derechos humanos y cómo el sector empresarial puede promoverlos y respetarlos. Un segundo bloque relacionado con las normas laborales, una tercera parte relacionada con el medio ambiente y una última parte relacionada con la lucha contra la corrupción. Estos 10 principios están un poco orientados, por decirlo de alguna manera, a la gestión interna, a tomas de decisiones, a cómo minimizar los impactos de las empresas en los públicos internos, en los grupos de interés externos, etcétera. Y luego tenemos un segundo objetivo, ¿no? Un segundo objetivo que supone que lo que queremos a nivel internacional es movilizar a todo ese sector privado, esas 13.000 organizaciones, en que colaboren a que se cumplan los objetivos de Naciones Unidas.
Ahora los objetivos de Naciones Unidas son nuevos. Desde el año 2015, desde septiembre de 2015 que se aprobaron, como ya se ha dicho aquí, desde el 1 de enero de 2016 que entraron en vigor, son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes de eso teníamos otra agenda que estaba articulada por los ODM, eran 8 objetivos, era diferente, ¿no? Tenían un enfoque totalmente distinto. Bueno, pues como os decía, los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen para mí 2 características fundamentales que vienen a contraponerse o a mejorar la agenda anterior que teníamos antes los antiguos ODM, ¿no? Uno, que es que son muchos más, son 17, lo cual puede resultar un poco sobrecogedor, un poquito así como que asuste, pero tiene una facilidad muy importante y es que amplía el lenguaje de la agenda del desarrollo para todo el mundo. Esta agenda tiene una serie de lemas, tiene muchos. Uno de ellos es no dejar a nadie atrás, otro de ellos es que somos la última generación que puede proteger el planeta, frenar el cambio climático, acabar con la pobreza, etcétera. Y lo que nos da es la posibilidad es de sentirnos interpelados, todas las personas, todas las organizaciones, todos los países. Esta agenda, estos ODS, ya no hablan, como se hablaba antes, del desarrollo desde un punto de vista de la cooperación de los países en vías de desarrollo, sino que esta agenda tiene la virtud de incorporar vocablos, términos, retos específicos que nos interpelan a todos, pues desde los clásicos, acabar con la pobreza o con el hambre, la salud materna, etcétera, hasta cuestiones muy determinadas que tienen que ver con la salud, por ejemplo, con el tabaquismo, la obesidad, las ciudades, la lucha contra la corrupción, las instituciones transparentes, los accidentes de tráfico, el consumo, etcétera. Y sobre todo y fundamental, otro de los pilares de estos ODS y muy importante es que por primera vez Naciones Unidas reconoció con la aprobación de esta agenda que las empresas eran agentes de desarrollo fundamentales. Es más, lo que vino a reconocer después de 15 años de trabajo del Pacto Mundial, en el que nunca se había reconocido abiertamente, es que sin las empresas, sin el trabajo de las organizaciones del sector privado, no se alcanzarían estas metas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de trabajar así, como os digo, desde el año 1999. ¿Por qué hemos tenido esa suerte? Bueno, yo creo que los principios, no los 10 principios, sino el origen un poco de nuestra organización nos lo permitió, ¿no? Yo siempre me gusta recordar que en el año 1999, cuando se creó el Pacto Mundial, esto surgió a raíz de una idea o de la iniciativa del que entonces era el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Él llegó a la sede de del Foro de Davos, en el que estaban reunidos los máximos representantes de los sectores económicos del mundo, las personas que toman las decisiones a nivel financiero, económico, etcétera, y aprovechó pues, la oportunidad que aquello le dio y lo que les dijo fue: les propongo que ustedes, los líderes económicos del mundo, y nosotros, las Naciones Unidas, alcancemos un gran pacto mundial, literalmente, un pacto mundial para dar a la globalización un rostro humano. De ese pacto, de esa propuesta, nació la iniciativa del Pacto Mundial que, como os decía, hoy en España, 15 años después, pues nos permite ser la red con más organizaciones firmantes. Como veis aquí, somos un total de 2.600 organizaciones en toda España, 78 de ellas en Aragón. Y bueno, la composición pues, es un poco el reflejo de la composición del sector empresarial de nuestro país, ¿no? Con más organizaciones pequeñas y medianas que grandes y que tercer sector u otras organizaciones, básicamente. Nosotros llevamos tiempo trabajando por cómo acoplar estos 10 principios en la nueva agenda internacional y bueno, hay una serie de oportunidades que hemos cifrado, genéricas, para todas las organizaciones, incluso para los gobiernos, etcétera. Una de ellas, a nivel país, yo creo que sería el trabajo en alianzas. De estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, el último de todos hace referencia al trabajo en alianzas y al desarrollo sostenible, al nuevo gobierno del desarrollo sostenible. Ese objetivo, el 17, nosotros solemos decir que es un poco la llave, ¿no?, para conseguir el resto, y lo que nos invita o lo que nos anima es a buscar socios, aliados, en pos de metas, objetivos, retos del desarrollo, trabajar conjuntamente y poder trazar alianzas tanto público-privadas como alianzas sectoriales para poder tener un desempeño mucho más eficaz y mucho más eficiente, ¿no? Otra de las oportunidades que nosotros le vemos a esto para el corto plazo, para empezar desde ya, sería potenciar pues, la educación, la formación, la comunicación. Es decir, que esta agenda, que es la agenda de todos, sea conocida por todos y que por lo menos tengamos a nivel individual la posibilidad de elegir, ¿no?, tomar decisiones encaminadas a hacer que el mundo sea un lugar mejor. Un tercer punto, yo creo que sería señalable como oportunidad del desarrollo de esta agenda, es encontrar la manera de pagar todo esto. Evidentemente nos encontramos ante retos ingentes, de hecho son los retos de la humanidad, y claro,
no va a ser fácil cubrir estos costes. Redirigir esos flujos financieros, encontrar la manera de lograrlo no solamente con dinero, sino también con un mejor reparto de la tecnología, las transferencias tecnológicas, el conocimiento, es todavía un reto y una oportunidad en la que se está trabajando. Por último, tenemos la oportunidad entre todos, el sector privado, pero también el sector público y en la colaboración de unos y de otros, de encontrar la manera de medirlo, de saber cómo vamos, encontrar esos indicadores, saber si algo se ha conseguido. Si no, la agenda de desarrollo anterior tuvo muchos avances, pero tuvo muchas deficiencias y una de ellas, una de las más importantes además, yo creo, es la imposibilidad de tener un conocimiento cierto de en qué punto nos quedamos, ¿no? Y por último, yo creo que una de las grandes oportunidades de esta agenda es que supone una oportunidad de negocio para las empresas. Nosotros hemos venido a decir aquí que el desarrollo sostenible, tal y como se entiende en los ODS, no es filantropía. El desarrollo sostenible es una opción, pero es una opción de negocio. No es buenismo, no es una cuestión que se haga desde una fundación y en la que la empresa se queda indiferente, ¿no? Según un estudio que se llama Better Business, Better World, que se publicó este año, hay un total de 12 billones de dólares de negocio solo en 4 sectores de actividad relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Esto podrían llegar a alcanzar aproximadamente unos 380 millones de puestos de trabajo de nueva creación, eso sí, repartidos en todo el mundo. Y como os digo, hacen referencia, o ellos cifran, unos 60 oportunidades de negocio nuevas, en las que tratan de buscar nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades, nuevos públicos y, sobre todo, fomentar un negocio basado en las necesidades del desarrollo sostenible. Estos 4 grandes grupos a los que hace referencia este estudio son la agricultura, las ciudades, lo que tiene que ver con la energía y lo que está relacionado con la salud. Algunos casos concretos de estos pues, tienen que ver con la reducción de los desperdicios de la cadena alimentaria, el mercado de alimentos para la población de bajos ingresos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la agricultura urbana, la acuicultura sostenible, las viviendas asequibles, los vehículos híbridos o eléctricos, los modelos circulares, el almacenamiento de la energía, el monitoreo remoto de pacientes, el tabaquismo, la lucha contra el tabaquismo, etcétera. Como os decía, solamente 4 de estos sectores. Si nosotros intentamos mirar, o esa es un poco la visión de Pacto Mundial, que cada organización dentro de su sector sea capaz de encontrar una nueva oportunidad en esas 169 metas que componen los ODS, habrá siempre un nicho de negocio con lo que contribuirá al desarrollo y al mismo tiempo fortalecer el negocio empresarial. Después de todo, y bajo nuestro punto de vista, es lícito que las empresas busquen resultados, ¿no? Y en lo personal todos lo buscamos, en lo laboral también, ¿por qué no íbamos a buscarlo en lo empresarial? Lo que he traído aquí es un poco un estudio, una pequeña comparación. Nosotros llevamos aproximadamente 2 años, en 3 oleadas se ha hecho, medir cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible más interesantes para las empresas, dónde se está empezando a trabajar, ¿vale? Como veis aquí hay una pequeña división de lo que son los objetivos en España y los objetivos en el resto del mundo. No hay muchísima diferencia, ni siquiera en los primeros momentos del trabajo con los ODS. El objetivo 5 de la igualdad entre géneros, el objetivo 8 de la creación del trabajo y de la productividad, el 3 de la salud o el 4 de la educación suelen ser los objetivos más interesantes, si no así ordenados como os he dicho en el ranking español, sí aparecen entre los 5 primeros puestos. Como veis, el objetivo del consumo, el objetivo número 12, tiene un poco más de relevancia a nivel internacional que en nuestro país, pero es cierto que el objetivo número 4 de la educación tiene más relevancia en nuestro país. Es cierto que tenemos un debate, todos lo sabemos, sobre la adecuación de los perfiles profesionales, cómo salen los jóvenes preparados de nuestras universidades, de nuestra formación, se adecúa, no se adecúa a las necesidades empresariales, hay un diálogo, hay un acuerdo, se puede trabajar para hacerlo mejor. Bueno, eso es simplemente un rasgo distintivo en el que está claro que luego queda palpable en lo que nos dicen las empresas, ¿no? Esta es un poco la diferencia entre las grandes empresas y las pymes. Es verdad que en Pacto Mundial solemos tomar diferentes atenciones para las necesidades de unas y de otras, pues en muchos casos se dan la mano, pero no necesariamente son coincidentes. Y lo que hemos visto es que el objetivo número 9, que tiene que ver con la innovación, con las infraestructuras, etcétera, es más trabajado por las grandes empresas. En concreto, de hecho, por las 35 empresas del IBEX es el objetivo más trabajado, aunque luego estadísticamente se diluye un poco en el ranking. Mientras que la pyme sigue teniendo el mismo interés que manifiesta la grande por el objetivo 5, el 8, de nuevo la igualdad entre géneros, el trabajo decente, y sí que destaca el objetivo número 12, en una tendencia, siguiendo un poco la tendencia internacional que tiene que ver con el consumo, ¿no?
En concreto, hemos hecho un pequeño rastreo sobre lo que nos dijeron hasta el mes de junio, perdón, lo que más habían trabajado, los ODS más trabajados por las empresas de la Comunidad de Aragón. Como veis, coinciden en el objetivo número 5 de la igualdad de géneros. El objetivo 4 toma un poco más de relevancia que en el perfil genérico de todas las empresas y destacan como algo novedoso que no ocurre en el resto de empresas del país el objetivo número 12 y el objetivo 17. Yo, sinceramente, el objetivo 12 me parece que es un poco uno de los objetivos del futuro, ¿no? Casi más que ninguno, ¿no? El objetivo número 12, si os fijáis, habla del consumo responsable y la producción responsable. Entonces, yo creo que este objetivo irá en ascenso en los próximos rankings de los siguientes años, ¿no? Porque al final todas las empresas tienen sus públicos, tienen sus clientes, si no es a nivel servicio o es a nivel producto, y todas las personas, los individuos, como tomadores de decisiones, podemos elegir ser o no más o menos sostenibles en nuestras elecciones, ¿no? En este objetivo se dan la mano decisiones como el ecoetiquetado, las informaciones transparentes a los consumidores, la economía circular, la producción sostenible, la utilización de materiales reciclados, etcétera, ¿no? El consumidor, como os decía, consumidor y empresa, yo creo que se dan la mano y es una manera muy, muy importante de ir cambiando las cosas, ¿no? El objetivo 17, antes me he referido a él como una de las claves para lograr alcanzar lo que sería la agenda de desarrollo a nivel internacional, y parece que por parte de las empresas de Aragón pues tiene su relevancia, ¿no? Como os decía, muchas veces para alcanzar nuestros objetivos, este trabajo novedoso, que no os voy a engañar, esto no es fácil, es un cambio de paradigma, ¿no? Pues se necesitará esfuerzo como todos, audacia en nuestras decisiones y suerte, ¿no? Pero bueno, dicen que si la suerte es un poco la parte de la preparación y la parte de la oportunidad, nosotros creemos que la oportunidad genérica nos la presta este grupo de objetivos, esta nueva agenda de desarrollo, que es un llamamiento para todos, a nivel genérico y a nivel particular. Y de preparación, pues bueno, en el Pacto Mundial hemos hecho muchas cosas que están a disposición de las empresas, desde formaciones, herramientas de gestión online, grupos de trabajo, buenas prácticas. Hemos hecho DAFOs con 20 inputs acoplados año a año, tendencias, indicadores, pero nada de eso tiene mucho sentido si no hay empresas como vosotras que estéis dispuestas a coger el testigo y a hacer cosas diferentes. Y no solo cosas diferentes, sino poder hacer las mismas cosas incluso de antes, pero de diferente manera, que también es una forma de enfrentar el futuro y de enfrentar el progreso, ¿no? Yo venía a deciros solo eso, ¿no? Que los ODS son una oportunidad. Pues son una oportunidad de hacer las cosas distintas, como si quisiéramos convertirnos en pioneros de una nueva forma de operar. Es la oportunidad de conservar nuestro planeta, de salvaguardar nuestro futuro, ¿no? Si quisiéramos ser un poco los héroes dentro de nuestra parcela de responsabilidad. Es una oportunidad de negocio que quizás sea algo de lo más importante sobre lo que estamos hablando hoy aquí, sobre lo que nos ocupa, ¿no? Y eso nos convierta en unos buenos empresarios, en unos buenos consumidores, en unos buenos empleados, o por lo menos en alguien más responsable, ¿no? Yo solo quiero terminar con... hoy venía en el tren, venía desde Madrid y venía acabando uno de los libros que estaba leyendo, que se llama Un rayo de esperanza. Bueno, parafraseando a uno de los autores que cita, un escritor chino, sí que me gustaría deciros que la situación en la que nos encontramos, estos segundo aniversario de los ODS, que está a punto de tener lugar el 1 de enero ya, para nosotros la gestión sostenible es un poco después de 15 años, y fijaros que os digo después de 15 años de trabajo, ¿no? Es un poco como un camino en medio del campo, ¿no? Al principio no había sendero, pero una vez que todos empezamos a transitar por él, los caminos se abren. Así que para muchos de los que estáis aquí, que ya os he visto así de lejos, que abristeis el camino, pues muchas gracias. Para los gobiernos que están dispuestos a impulsar ese camino, de nuevo gracias y mucha suerte y mucho ánimo para los meses futuros. Y para los que nos veamos transitando por él, pues encantada, y espero que seáis pues todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Vanessa Rodríguez, por esta interesante aportación a la jornada de hoy, en la que, les recuerdo, se distingue la práctica de la responsabilidad social empresarial en nuestra comunidad. Ahora, señor presidente de Aragón, le pido que suba a este escenario. También lo hago al vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas, señor Viñuales. Van a firmar un protocolo de colaboración en nombre de esta entidad y, por supuesto, del Gobierno de Aragón. Mientras rubrican su firma, les cuento que por este acuerdo
ambas partes se comprometen a difundir la responsabilidad social corporativa, especialmente estos 10 principios y los objetivos de desarrollo sostenible, a realizar recursos y jornadas de formación sobre todo ello, a elaborar estudios de situación actual y de seguimiento en relación con los objetivos de desarrollo sostenible y a crear una comisión mixta para la puesta en marcha de nuevas actuaciones conjuntas. Gracias, señor Lambán. Gracias, señor Viñuales. A continuación se va a proceder ya a la entrega de los premios a las buenas prácticas de responsabilidad social de Aragón en las 4 categorías en que, como les decía antes, están divididos estos reconocimientos. La primera es la de autónomas o autónomas. Llamo a este escenario a Soledad de la Puente, directora general de Trabajo, y a Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, para hacer entrega de este galardón, porque les anuncio ya que el premio RSA 2017 en la categoría de autónomos es para Isabel Félez, de Chocolates Artesanos Isabel. Isabel, quédese conmigo que vamos a ver un vídeo primero y luego tendrá ocasión de explicar su práctica. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Me llamo Isabel Félez, soy de Alcoriza, soy chocolatera. A pesar de que estoy en la categoría de autónoma, como comprenderéis, no trabajo sola. Formo parte de un equipo muy amplio de mujeres que trabajamos allí en nuestro obrador. Y elaboramos chocolates artesanos certificados por Agricultura Ecológica y por Comercio Justo. Creo que para pasar se hace así, perdón. ¿No? Vale, ahora. Bueno, pues lo que hacemos nosotras es trabajar el chocolate, pero al mismo tiempo hacerlo. Quiero decir, en este mundo, normalmente lo que se hace en chocolatería, lo que hacen los pasteleros es comprar ese chocolate ya preparado y trabajar con él. Nosotras trabajamos directamente desde la semilla de cacao por varias razones. Primera, para darle el sabor que nos interesa, para estar en contacto con esas cooperativas de los países del sur a las que compramos cacao, para estar en contacto directamente con esos agricultores y agricultoras que cultivan esas materias primas, para saber que reciben un trato justo, que reciben un precio justo por su trabajo, y también una tercera razón muy vinculada con Aragón, y es que el chocolate forma parte también de nuestro patrimonio alimentario. Aragón, aunque no le hemos sabido sacar mucho provecho a esto, fue el primer lugar del mundo donde se probó el chocolate, fue el primer sitio donde entró el cacao a Europa. Y nos parece una pena que este oficio se pierda, ¿no? Este oficio tan bonito, que tiene esta parte, este componente mágico, ¿no?, del chocolate, que es un producto que prácticamente nos gusta a todos. Entonces decidimos trabajar así, trabajar el chocolate directamente desde la semilla, pero hacerlo de una forma respetuosa, de una forma ética. Con esas semillas elaboramos todo tipo de productos de chocolate que no solamente vendemos aquí en España, sino que vendemos también fuera, vendemos en Francia y en Alemania básicamente. Vale. Entonces, bueno, nuestra finalidad, no estoy aquí solamente por una buena práctica, ¿no?, sino lo que queremos es que toda la empresa en sí, todo nuestro producto, todos nuestros procesos sean en sí buenas prácticas. Trabajar de una forma correcta desde el principio hasta el final.
Queremos elaborar un chocolate que sea lo más bueno posible en todos los sentidos y pensamos que la calidad no es una cosa que tiene que ver solamente con el tema del gusto, con el tema organoléptico o con el tema estético. La calidad tiene que englobar muchas más cosas. Una fundamental es las personas que hay detrás. En un producto como es el cacao tenemos que tener en cuenta eso, cómo viven esas personas que cultivan el cacao, cómo viven, cómo trabajan, en qué condiciones, qué sueldo reciben. Entonces, como pensamos así, ¿no? Pensamos que detrás de un producto de calidad no puede haber un niño esclavo, pues intentamos trabajar con criterios éticos desde el principio hasta el final. Intentamos hacer un chocolate que sea lo más delicioso y bueno posible, pero queremos que también... Esto creo que no funciona muy bien, ahora va muy rápido. Bueno, dentro de la calidad pues hemos recibido varios premios, como por ejemplo el mejor producto ecológico de España, y al mismo tiempo, además de que sea muy bueno, queremos que sea saludable también para el consumidor. Trabajamos sin alérgenos, sin transgénicos, sin conservantes, todos los ingredientes son bio. Trabajamos mucho producto de proximidad, estamos en una zona muy difícil, como es el medio rural de Teruel, con un problema muy grave, que es la despoblación. Entonces intentamos utilizar mucha materia prima de cercanía, utilizamos mucho aceite de oliva, ingredientes que además no son los más típicos, digamos, de la pastelería, como es el aceite de oliva, como son panelas, azúcares, pero bueno, apostamos por ahí porque apostamos por hacer un chocolate que sea lo mejor posible también para el consumidor. Aparte de eso, de que sea bueno, de que sea saludable, intentamos pues eso, respetar el entorno, respetar el medio ambiente. Por eso trabajamos, todos nuestros productos están certificados por Agricultura Ecológica y intentando ser coherentes en esto, no quedarnos solamente en el producto en sí, queremos que todo lo que lo acompaña pues vaya en esa línea. Nuestros envases y nuestra forma de trabajar también están certificados por, bueno, son ecológicos y siguen un poco esta línea de respeto por el entorno y por el medio ambiente. Trabajamos con proveedores pequeños, cooperativas pequeñas, agricultores cercanos, pues bueno, que más o menos comparten estos valores, Slow Food, mercado social. Estamos dentro del grupo de la economía del bien común, somos ahora mismo la única empresa de Aragón que tiene la segunda semilla. Espero que salgáis muchas más y os animéis. Toda la energía que utilizamos en el obrador procede de fuentes renovables. Nuestros envases, estamos también ahora en un proyecto junto con el Instituto Europeo de Plástico para implantar lo que son bioplásticos en lugar del plástico tradicional. Es un plástico que se acaba degradando con el tiempo y estamos dentro del fichero de empresas que registran su huella de carbono, que calculan y reducen y compensan la huella de carbono. Es decir, todo lo que contaminamos, sabemos exactamente lo que contaminamos y vamos reduciéndolo. Eso sería la parte responsable medioambientalmente y después la parte responsable socialmente, ¿no? Que en un producto tan difícil como es el cacao, porque casi el 70% del cacao que consumimos a nivel mundial pues viene con una historia muy oscura detrás, con una historia de esclavitud, de trabajo infantil, de desigualdad entre hombres y mujeres. Entonces, por este motivo, estamos certificadas por Comercio Justo. Somos la única empresa de nuestras características en España que trabaja de esta manera y que está certificada. Y este sello pues, nos garantiza que las personas que nos venden su materia prima pues, bueno, tienen un sueldo justo y trabajan en unas condiciones dignas. Aparte de trabajar en el comercio justo, pues nuestro respeto por las personas también, lógicamente, tiene que ver con las personas que trabajan en el obrador, las personas con las que trabajamos allí. Somos todo mujeres, que en el medio rural de Teruel, pues bueno, la verdad es que hay un paro femenino muy alto. En un oficio como el nuestro, que está enormemente masculinizado, pues también es muy importante dar valor al trabajo de la mujer. Y además tenemos un convenio firmado con la obra social La Caixa, con el programa Incorpora, para integrar laboralmente a personas en riesgo de exclusión. Aparte de esto, hacemos mucha formación, porque recuerdo que hacemos el chocolate de una forma un poco diferente, trabajando directamente desde la semilla. Entonces nos dedicamos a hacer mucha formación para chocolateros y chocolateras, no solo en España, sino en otros países de Europa. Y una de la parte de la formación que hacemos es formar gratuitamente a mujeres en situación de más riesgo, como son las familias monomarentales. Las formamos, les damos
formación gratuita en chocolatería para que puedan ser autónomas, que se puedan autoemplear. Y hemos empezado también no solamente a trabajar con este colectivo de forma pues eso, totalmente altruista, sino también con empresas que quieran instalarse en la provincia de Teruel, ¿no? Porque tenemos un problema muy grave de despoblación, entonces nos parece que como empresas todos estamos obligados a hacer un poco por nuestro entorno y nos parece que es una buena manera, pues bueno, intentar. Ahora mismo el chocolate es un nicho de mercado, el chocolate ecológico más, y el chocolate trabajado desde la semilla también lo es. Entonces nos parece interesante, y las empresas que quieran montarse en Teruel o personas autónomas, pues bueno, les ayudaremos en lo que podamos y le daremos formación para que salgan adelante. Esto sería un poco nuestra idea de empresa, ¿no? Lo que queremos hacer y en el camino que estamos. Lógicamente tenemos que ser económicamente sostenibles, porque si no todo lo demás no sirve, pero pensamos que, bueno, que las empresas tenemos que dar un cierto ejemplo a la sociedad y no solamente quedarnos en ser económicamente sostenibles, sino también, pues de cierto modo, pues colaborar para que nuestro entorno, el resto de personas, pues bueno, estemos lo mejor posible, ¿no? Y para terminar, pues siempre termino con esta frase que me parece súper importante: tu compra cambia el mundo, es lo que decía la compañera antes. Tenemos que ser consumidores responsables, conscientes, saber perfectamente que consumimos todo el tiempo estamos consumiendo. Entonces, bueno, que con nuestro consumo, con nuestro acto de compra, podemos dar el poder al pequeño agricultor o a la gran multinacional, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener esto en cuenta. Y nada más, muchas gracias. Gracias. Enhorabuena, Isabel Félez, por ese premio que se va a Alcoriza y que esperamos le sepa tan bien como a nosotros nos saben sus chocolates. El turno ahora es para la categoría de entidad no lucrativa. Para entregar el premio en este campo, invito a acompañarme en este escenario al director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Ramón Tejedor, y a José de las Morenas, secretario de Política Industrial de UGT Aragón. Premio RSA 2017 en la categoría entidad no lucrativa para el Centro Neuropsiquiátrico de Zaragoza Nuestra Señora del Carmen. Recoge el premio Alfonso Cerdán, su director.
Señor presidente, consejera, autoridades, esto es el proyecto Enroscados, un proyecto que surge de los miembros del equipo de deporte Hispanos del Carmen. Son personas con enfermedad mental que viven en nuestro centro de las Hermanas Hospitalarias. Más de 136 años trabajando por erradicar el estigma de la enfermedad mental. Va por ellos, por los voluntarios, por las instituciones, en concreto la Real Federación y la Federación Aragonesa de Balonmano, los trabajadores del centro, la Dirección General de Deportes del Gobierno de Aragón. Todos ellos han hecho posible que casi más de 1000 niños conozcan el balonmano, conozcan los valores del deporte explicado por personas que tienen una enfermedad. Eso es lo importante, pero eso es solo una de las buenas prácticas que cada día desarrollamos en el Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen. Las Hermanas Hospitalarias tienen 20 centros en toda España, 6.000 trabajadores, y todos ellos trabajamos todos los días por los excluidos, por los enfermos mentales, con calidad y ética. Este es el mensaje que les quiero transmitir. Recreando la hospitalidad se consigue ser responsable de un modo económico, social y ambiental. Muchas gracias. Felicidades también al Centro Nuestra Señora del Carmen. Nos adentramos ahora en el mundo de la pequeña y mediana empresa, categoría en la que también se reconocen hoy las buenas prácticas. Para entregar el correspondiente premio, llamo a este escenario a la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, y a Aurelio López de Ita, presidente de CEPIME Aragón. Mientras les anuncio que el premio RSA 2017 en la categoría de Pymes se va a Calatayud, en concreto a la fábrica de conservas de fruta Taisi. Recoge el galardón su directora Ruth Lázaro. Buenos días, presidente, consejera, autoridades, personas que aquí nos acogéis en un día tan especial para todos nosotros. Voy a presentarles la buena práctica, como así ha sido considerada, que hemos denominado germinación de la responsabilidad social de Aragón a través de las personas. Nuestra cultura de la organización la desplegamos a través de la misión, visión y valores de Taisi y la tenemos perfectamente encuadrada con toda nuestra estrategia, dirección y compromiso de la dirección y los principios de la responsabilidad social de Aragón. Partimos de un plan estratégico que desarrollamos en todos los ambientes de la empresa y que nos ha implicado un gran cambio cultural. Somos una empresa antigua y, por tanto, no podría ser posible si no avanzáramos. Y si no avanzáramos con un objetivo muy claro, como es el objetivo de la sostenibilidad. Vamos a ver el botoncito. Sí, efectivamente. Nos hemos propuesto realmente tener un impacto social importante y tener un impacto en la que Taisi suponga algo más que no ser simplemente un proyecto económico y un proyecto laboral. Y todo este esfuerzo lo hemos visto recompensado en una serie de resultados, tal como hemos expuesto en nuestra memoria.
El año pasado trabajamos y al final del año, noviembre del 2016, estamos certificados bajo un sistema de conciliación de la vida laboral, personal y familiar. Es el modelo FR, que significa empresa familiarmente responsable. Ello nos ha permitido que Taisi sea la primera empresa PYME a nivel nacional, en un entorno rural, en el que con menos de 50 personas empleadas hemos conseguido esta certificación FR. En total, no en España, sino porque también fuera de España hay certificados FR, somos 600 empresas, 7 de las cuales estamos en Aragón. Otra apuesta muy clara, estamos convencidos de la igualdad entre hombres y mujeres y, por tanto, hemos apostado y hemos implementado un plan de igualdad. En marzo de este año lo presentamos dentro de nuestra empresa, hicimos una fiesta muy bonita con un concierto de músico incluso, a los que invitamos a todas las personas y a todas las empleadas y todas las familias que quisieron acompañarnos. Y, por tanto, hemos puesto en marcha este plan de igualdad de carácter voluntario dado el tamaño de nuestra empresa. Igualmente, hemos formalizado un protocolo de prevención y actuación en caso de acoso sexual o acoso por razón de sexo, y esto nos ha permitido que ahora recientemente, el día 4 de diciembre, hayamos recogido el Premio Nacional de CEPYME en la categoría de PYME por la Igualdad. Satisfechos es poco. También convencidos de que había que buscar sinergias ya no solo dentro de nuestra empresa, sino además fuera de ella, y que, por tanto, teníamos que ir más allá. Hemos firmado como socios el Pacto Nacional de Naciones Unidas, un Pacto Mundial, perdón. Ya nos han presentado perfectamente en lo que consiste, con lo cual hoy no es necesario dar más explicaciones. En España somos un total de 475 empresas, 14 en Aragón, de las cuales 8 somos pymes. Otro de los resultados que hemos obtenido, a ser posible, sí, es que hemos firmado también el compromiso que se denomina Decálogo de Sostenibilidad Integral de la Industria Alimentaria. Quiere decir que nosotros estamos comprometidos para seguir avanzando en la mejora continua y trabajar sobre los aspectos sociales, económicos, sostenibles y medioambientales de la empresa. De tal manera que con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Sostenibilidad hemos firmado este decálogo. En España solo hay 16 empresas que se han adherido en él, y en Aragón Taisi ha sido la primera empresa que lo ha hecho realidad. Igualmente, convencidos de las causas solidarias y convencidos de que tenemos que ir más allá dentro de nuestro proyecto y salir al resto de la sociedad, hemos firmado un compromiso, yo como directora de la empresa, un proyecto de voluntariado corporativo. El objetivo es arrancarlo en el 2018. Ya nos han presentado aquí también algunas de las oportunidades que vamos a tener para hacer más sencillo este voluntariado corporativo, que supongo que será también un éxito. Y no solo queremos llevar la responsabilidad social dentro de nuestra empresa o con nuestro círculo más cercano. Soy una persona que soy abierta, que soy colaborativa, que me gusta promover la cultura de la responsabilidad, promover la cultura de la igualdad y de la conciliación en todos los ámbitos a los que, de alguna manera, nos dejan colaborar y participar. Y, por tanto, pues frecuentemente asistimos a distintas jornadas, a distintos premios o a distintos momentos en los que tratamos de hacer gala de lo que nosotros estamos trabajando y de los éxitos y los resultados que estamos obteniendo. Y, por tanto, vamos más allá y tratamos de promocionar la cultura de la responsabilidad. Y pensamos que nuestro modelo es plenamente extrapolable a cualquier organización. Da igual el tamaño, da igual la actividad, da igual la ubicación. Todas las empresas podemos adoptar el modelo de responsabilidad social de Aragón como un modelo de gestión. Y eso es lo que realmente nosotros hemos hecho, aplicar de forma rigurosa y sistemática en todos los ámbitos de la empresa, en todos nuestros grupos de interés, y por ello, digamos, animamos a todas las empresas a que lo puedan hacer. ¿Y qué es lo que hemos aprendido realmente? ¿Qué es lo que hemos sacado en limpio desde el año pasado, que nos esforzamos mucho en trabajar en ese primer año que se ofrecía la oportunidad de la responsabilidad social de Aragón? Y realmente, analizándolo, creo que nos ha permitido, como ustedes pueden leer, visualizar la interacción y sensibilizar e influir sobre todos nuestros grupos de interés,
realmente nos ha reforzado el centro de lo que era nuestra estrategia, que son las personas. Nos damos cuenta y cada vez más estamos más convencidos de que lo estamos haciendo bien en ese sentido. Pero también nos permite identificar y actuar sobre las necesidades de todas las familias a las que llegamos. Educar y mentalizar sobre igualdad y conciliación al resto de la comunidad. Logramos impactar de manera positiva en toda la sociedad. Compartimos la sensibilización por esas causas solidarias y también creo que hemos aprendido a gestionar los recursos y a generar alianzas con los agentes sociales. Y todo esto lo hacemos desde una empresa, como nos han presentado, que está situada en Calatayud, que desde hace muchos años, yo vengo a decir que no desde el 69, sino desde el año 40, que era cuando mi abuelo empezó a hacer este tipo de trabajo, y yo lidero, digamos, este barco y lidero esta estrategia. Pero al final, pues bueno, somos muchas personas en Taisi las que hacemos posible día a día que esto fluya y que esto llegue y tenga alcance. Y sobre todo, pues hemos trabajado un grupo que le llamamos el equipo de la gestión y de la conciliación, que hoy está aquí, que hoy me acompaña y que para todos ellos, bueno, yo rogaría un muy caluroso aplauso. Gracias. Enhorabuena pues a Taisi, a su directora y a su equipo, por supuesto. Bueno, nos queda premiar las buenas prácticas en responsabilidad social en la categoría de grandes empresas. Para hacerlo, le voy a pedir al presidente de Aragón, Javier Lambán, y al de COE Aragón, Fernando Callizo, que se acerquen hasta aquí, hasta este escenario, mientras les cuento que el premio RSA 2017 en la categoría de grandes empresas es para el Grupo de Ingeniería de la Automoción Gestam. Lo recoge su directora de Sostenibilidad, Inés Ruiz de Arana. Somos Gestam, uno de los mayores grupos internacionales del sector del automóvil. Aportamos soluciones globales para los vehículos de hoy y de mañana. Y aunque quizá no hayas sido consciente hasta ahora, siempre estamos contigo. Cuando vuelves a casa después de un largo día de trabajo, estamos contigo. Cuando viajas con quienes más quieres, estamos contigo. Estamos contigo cuando decides que lo verdaderamente importante para ti es la seguridad. Porque para nosotros también lo es. Y por eso ponemos todo nuestro esfuerzo en crear vehículos que salven vidas, con estructuras que te protegen de todo tipo de colisiones que afectan a tu automóvil. Nuestras piezas son clave para la estabilidad y la conducción, hacen tu vida más cómoda y son cada vez más ligeras, seguras e innovadoras. Ayudamos a mejorar el consumo energético y reducimos el impacto ambiental. En Gestam inventamos lo que todavía no existe para construir el futuro. Trabajamos junto a las marcas más prestigiosas. Pensamos en grande y sin límites. Adquirimos compromisos fuertes y estables a largo plazo. Porque lo que nuestros ingenieros crean hoy cambiará el mercado de la automoción mañana. Somos globales, con presencia en los núcleos de fabricación de automóviles más importantes del mundo. Sabemos adaptarnos, porque nuestro compromiso con la seguridad de las personas no entiende de fronteras. En Gestam, trabajamos por un coche más seguro
y más ligero. Bueno, buenos días a todos, presidente de Aragón, consejera, resto de autoridades, señores y señoras. Para mí es un honor representar hoy a Gestamp en un premio empresarial tan importante como este en Aragón, en una sala tan emblemática como es esta. Nos hace mucha ilusión, y no solo en nombre propio, sino creo que represento a los 250 empleados que tenemos aquí en Aragón y los más de 36.000 que tenemos en el resto del mundo, porque este proyecto premiado, que se denomina Bosque Gestamp, concentra toda nuestra esencia empresarial. Nace por una idea, en un principio, de economía circular, por el cual lo que buscábamos era eliminar un residuo común, como es tan simple como el material de escritura, que queda obsoleto, y a cambio, con una empresa que sí que le interesaba este tipo de residuos, lo canjeábamos por unos puntos y voluntariamente Gestamp decidió esos puntos canjearlos por unas semillas de árboles. La campaña fue todo un trabajo de equipo. Los empleados, que comprometidos y vinculados con la empresa, lo transmitieron a sus familiares. Los hijos lo llevaron a las escuelas y restos de amigos conseguimos conseguir muchas semillas de bosques. Cuando estábamos ya inmersos en este proyecto, ocurrió una terrible desgracia, que fue el incendio que hubo en 2015 en el término municipal de Luna, Orés, Asín y Egea de los Caballeros y Biota, que destruyó y devastó 14.000 hectáreas. Un trabajador nos propuso que todas esas semillas fueran destinadas a reforestar toda esa zona, y no lo dudamos, porque para nosotros es muy importante esa vinculación con la gente y las comunidades en las que vivimos, y también el respeto al medio ambiente. Hicimos las correspondientes gestiones administrativas con la DGA, con el Ayuntamiento de Luna, y por fin este año hemos conseguido reforestar 2 hectáreas, que equivalen más o menos a 3 campos de fútbol como el de la Romareda, y hemos plantado 1.000 árboles, que acordamos cuáles eran los más idóneos justamente para esa reforestación de la zona afectada. Y son esos 1.000 árboles lo que van a permitir es, en edad adulta, cuando sean mayores, anualmente capturar 500 toneladas de emisiones de CO2, que esta es otra de nuestras obsesiones como empresa, que es el tema de la mitigación del cambio climático. Como hemos podido ver en el vídeo anteriormente, intentamos desde todos nuestros centros de I+D+I que tenemos repartidos por el mundo, el investigar para ver cómo podemos hacer unas piezas cada vez más ligeras y, por tanto, tener menores emisiones de CO2, y también lo llevamos a cabo a través de nuestras plantas, y las 2 plantas que tenemos aquí en Aragón son un buen ejemplo de pioneras en adoptar emisiones de reducción y de reducir, y unos programas de eficiencia energéticos muy importantes. También este proyecto se ha llevado a cabo fuimos con 100 voluntarios, que eso demuestra nuestra cultura de voluntariado que existe dentro de nuestra planta, y cuando lo transmitieron al resto de plantas que había en España, todas no lo dudaron y también se han sumado al proyecto de Aragón. Todas voluntariamente han estado durante año y medio recabando ese material de escritura que ha sido transformado y ha hecho posible que esas semillas vayan para el bosque de Gestamp aquí en Aragón. Por lo tanto, este proyecto es un proyecto que hay que verlo, que no hay solo árboles, es un proyecto que aúna muchas enseñas de nuestra compañía: economía circular, trabajo en equipo y compromiso de los empleados de la empresa, vinculación con las comunidades y el medio ambiente que nos rodea, contribución a la mitigación del cambio climático y una cultura solidaria. Y también, nuevamente, este proyecto confirma nuestro arraigo en Aragón, donde estamos presentes desde hace más de 20 años, en la que hemos logrado crear un gran tejido empresarial, moviendo a muchos y vinculando a muchos proveedores locales, y en la que en el futuro queremos seguir apostando con estas 2 plantas
Estamos invirtiendo y recientemente la consejera ha estado presente inaugurando una nueva tecnología en la que somos líderes mundiales, que es la estampación en caliente, que lo que nos permite justamente es eso, hacer piezas cada vez mucho más ligeras y mucho más seguras. Y bueno, nuevamente agradecer a los miembros del jurado y a todas las personas que han hecho posible este proyecto. Va por vosotros. Felicidades también a Gestam y a todos los empleados y directivos. Bueno, pues tras conocer estos 4 ejemplos de buenas prácticas, dignos de sus respectivos premios, llegamos ya al final, pero solo falta que, presidente, cierre usted la jornada. Así que, señor Lambán, cuando quiera tiene la palabra. Consejera del Gobierno de Aragón, Justicia, director del IAB, directores generales, Víctor, premiados, representantes de los agentes sociales, queridas amigas, queridos amigos. Esta mañana nos reúnen en esta sala muchos motivos de celebración. Yo he subido a esta tribuna a celebrar, en primer lugar, que haya en Aragón entidades tan ejemplares desde el punto de vista de la responsabilidad social como las que acaban de obtener aquí sus merecidísimos galardones. Responsabilidad social no es otra cosa que comprometerse, más allá de lo que establece la legislación vigente y los convenios, comprometerse con el desarrollo de iniciativas de valores sociales, medioambientales, éticos en general. Y como presidente del Gobierno de Aragón me satisface mucho que aquí proliferen este tipo de iniciativas, hasta el punto de que son ya 377 las entidades instaladas que desarrollan su actividad en Aragón, que han acreditado méritos suficientes como para obtener el sello de responsabilidad social empresarial, de responsabilidad social de Aragón. Celebro también haber suscrito otro convenio, en este caso con el Pacto Mundial, otro convenio con Víctor Viñuales. Cada vez que uno tiene la oportunidad de firmar un convenio con Víctor, tiene la tentación de hacerlo sin leerlo siquiera, porque tiene la absoluta seguridad, tiene la convicción de que todo lo que se establezca en ese convenio, los compromisos que se adquieran a través de ese convenio estarán absolutamente alineados con los que son los principios básicos de la acción de mi Gobierno. En este caso, además, lo hemos leído, el convenio, y desde luego nuestra satisfacción por haberlo suscrito es perfectamente descriptible. Y en tercer lugar, es para mí un motivo de celebración, queridas amigas y queridos amigos, que el diálogo social vuelva a rendir frutos positivos. Desde el arranque de esta legislatura, desde que nosotros tomamos posesión de las responsabilidades del Gobierno de Aragón, entendimos que el del diálogo social, era el camino más adecuado, más correcto y además más eficaz para encaminar el progreso de la comunidad en todos los órdenes, en el económico y en el social. Lo decía la consejera, firmamos una declaración institucional en el mes de septiembre y justamente el primer acuerdo que suscribimos como consecuencia de esa declaración institucional fue el acuerdo del Plan de Responsabilidad Social Corporativa. Hablar de pacto social, queridas amigas y queridos amigos, nos emplaza siempre al pacto social por excelencia, al pacto que el mundo del capital y el trabajo, junto con las principales fuerzas políticas de la época, suscribieron después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Los países, escarmentados de los errores cometidos antes de la guerra y del catastrófico resultado de esa guerra, del catastrófico resultado de aquellos errores, entendieron que la gobernanza de los países, la gobernanza de los asuntos sociales, económicos y políticos se tenía que encaminar de una forma totalmente distinta a como se había hecho antes de aquella catástrofe sin paliativos que fue la Segunda Guerra Mundial. Se hizo un gran pacto entre el mundo del trabajo y el mundo del capital, un pacto que apoyaron las principales fuerzas políticas de la época
y que constituyó el embrión de la Unión Europea, un gran pacto basado en 3 elementos fundamentales. Primero, la consideración de que la convivencia entre los países de la Unión Europea debía prevalecer sobre cualquier tentación de enfrentamientos, después de lo que había ocurrido unos años antes. Y segundo, sobre 2 principios sociales y económicos que, en mi opinión, siguen siendo perfectamente válidos: el estado del bienestar y la economía social de mercado. La puesta en marcha de ese pacto social, su aplicación sobre esos principios, dieron lugar a las mejores décadas, sin ningún tipo de dudas, de la historia contemporánea de Europa. A nosotros, a los españoles, nos llegó con algo de retraso, pero también acabó llegándonos y también nos benefició. Ahora bien, es evidente que aquellos propósitos de los padres fundadores de la Unión, aquellos propósitos de quienes inspiraron el estado del bienestar y la economía social de mercado, en este momento, por unas u otras razones, están puestos en entredicho. El estado del bienestar, como consecuencia de la crisis económica, no atraviesa por sus mejores momentos y, sin embargo, nosotros pensamos que sigue siendo la única forma de redistribuir con justicia la riqueza, y la economía social de mercado ha sido también puesta en entredicho como consecuencia de una mundialización de la economía, de una globalización de la economía que en muchas ocasiones está produciendo efectos devastadores sobre algunos sectores de las economías nacionales. Efectos devastadores en forma de quiebras sociales, efectos devastadores en forma de aumento del paro, efectos devastadores en forma de competencia desleal entre unos países y otros, efectos que el mundo se tendrá que ocupar en reconducir, porque, en mi opinión, queridas amigas, queridos amigos, el proyecto europeo sigue siendo plenamente vigente y los 2 principios que orientaron su nacimiento, el estado del bienestar y la economía social de mercado, son los 2 criterios rectores que deben orientar nuestro esfuerzo político como países de la Unión en las próximas décadas. Y si hablamos de economía social de mercado, que me parece la fórmula más virtuosa de organizar la economía, creo que tendremos que hablar inmediatamente de responsabilidad social corporativa. Es verdad que en este momento la desregulación de los mercados contradice en muchas ocasiones la convivencia entre mercado y interés social, pero es verdad también que en nuestros respectivos ámbitos de posibilidad de acuerdo, de posibilidad de negociación, y Aragón es uno de ellos, y el diálogo social en Aragón lo está poniendo de manifiesto, en nuestros respectivos ámbitos podemos ir poco a poco poniendo en pie prácticas que desde abajo sean capaces de volver a poner en pie en pleno vigor y en plena salud aquel modelo de 1945 que tan buen resultado le ha dado a Europa y a la humanidad en su conjunto. La responsabilidad social es impregnar de valores la actividad productiva. La responsabilidad social, queridas amigas y queridos amigos, es conseguir que la reputación de las empresas, sus posibilidades de éxito para triunfar como tales empresas, ya no solo dependa de la calidad de los materiales que producen y que ponen en el mercado, sino que dependa, y por cierto, cada vez más, como consecuencia de la exigencia de unas sociedades de consumo mejor informadas, dependa de los valores con los que se produce, dependa del respeto al medio ambiente, dependa de principios como los que primarán en el año 2018 para la obtención del sello de responsabilidad empresarial, dependan en definitiva de valores, dependan en definitiva de preocupaciones, dependan en definitiva de una visión del mundo que, como consecuencia de la amenaza cada vez más cierta del cambio climático y de los desastres que produce la desigualdad y la injusticia social, nos van impregnando cada vez más a todos, sea cual sea nuestra ideología, sea cual sea nuestra posición ante el hecho político. Por eso, queridas amigas y queridos amigos, os decía al principio de mi intervención que esta era una mañana de celebración previa a una Navidad que os deseo feliz y previa a un año 2018 que, a poco que nos lo propongamos, será necesariamente mejor que el año 2017. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Gracias también a todos ustedes por su atención. Esperamos que esta jornada les haya servido de acicate para seguir poniendo en marcha prácticas socialmente responsables en sus respectivos ámbitos laborables. Ahí está el reto del sello RSA Plus, y también para que ustedes sirvan de ejemplo a quienes aún no lo hacen. Mientras les pido a los premiados y a quienes han hecho entrega de los galardones que se queden y posen para una foto de familia, y les informo de que todas las fotos que se han hecho hoy aquí, incluidas, imagino, las del fotocall, las va a colgar el Gobierno de Aragón en las redes sociales. A ustedes les deseo muy buenos días.